Muy buenas tardes, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor y estamos dispuestos en este momento para desarrollar nuestro estudio bíblico correspondiente a esta semana. Así que le invito a que pueda usted buscar la lección, la cual tenemos en Gálatas capítulo 2, del verso 6 al 10. Gálatas 2, del 6 al 10. Y nuestro texto sagrado está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el verso 12. Vamos a participar en esta lectura junto a una familia de la iglesia. Así que busque la lección y junto a ellos desarrollamos tanto la lectura de nuestra lección como de nuestro texto sagrado. Daremos lectura a nuestra lección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. En el nombre del Señor. Entonces toda la comunidad cayó y oyeron a Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén. Bien, agradecemos al Señor por nuestros hermanos Hernández Chaura, que han participado en esta lectura de nuestra lección. Y esa es la forma en que vamos a usar durante este tiempo. Estamos dándonos cuenta ya, probablemente usted también, que esto no es para corto, así que ya debemos salir del modo de emergencia y aceptar esta, entre comillas, nueva normalidad que se nos presenta y tratar de hacer y de ser lo más participativo posible para que mantengamos los vínculos. Por lo que yo le pido a usted que haga un esfuerzo adicional en este tiempo para involucrarse a través de la participación que se les vaya pidiendo, a involucrarse en caminar con nosotros en las actividades que se van a ir realizando y sobre todo dejarse ver a través de este medio, de los medios que tenemos. Sabemos que a veces no es la manera preferida en que muchos tienen, de hecho no es la mía tampoco. Soy bastante silencioso en las redes, si ustedes se pueden dar cuenta, no acostumbro a subir contenido, porque pienso que mi posición es hacia mi iglesia, hacia mis hermanos. Sin embargo, no tenemos otras opciones, por lo tanto, tener que forzarnos para salir lo más posible de este encierro que tenemos a través de este medio y poder generar vínculos. A la iglesia nos hace muy bien vernos, por eso hago este esfuerzo de estar haciendo este trabajo de esta manera. Así que tome conciencia de esto para que pueda participar de los grupos, pueda participar de la información, sobre todo de los trabajos espirituales que desarrollamos colectivamente. No tengo idea si esto va a durar meses, probablemente un año entero, y quién sabe más, no lo sé. Pero sí sé que la Iglesia del Señor debe seguir predicando este mensaje y el esfuerzo de mantenernos juntos es algo en lo que debiéramos participar todos. Así que no dejemos de congregarnos y esta es la forma que tenemos ahora. No deje de estar presente y marque su presencia a través
especialmente de videos. Pienso que nos hace muy bien vernos, sobre todo que el contenido escrito hoy día es muy complejo. Hay muchas personas que no están habituadas a la lectura y no tienen la capacidad ni la disciplina para recibir ese contenido. Así que en las participaciones que se le vaya pidiendo, sea por cuerpo, como lo están haciendo los niños, los jóvenes, y tanto en estas instancias podamos también participar. Bien, tenemos nuestra lección aquí al presente, ya ha sido leída. ¿Y qué nos está enseñando el Señor? Es muy importante que como escuela dominical entendamos, la verdad que cada versículo habla de varias cosas, da para poder enseñar probablemente un tema cada vez, pero no es la forma en que ha de aprenderse una escuela bíblica enfocada en un libro. Hay que mantener firme la idea y la razón por la cual el escritor escribió esto, para que de verdad estemos en Gálatas, no sea que de Gálatas saltemos a otros temas, vamos a otras temáticas y en realidad Gálatas sea la excusa para brincar de tema en tema. No, hay que centrarnos en el contenido del libro, tenemos que centrarnos en el propósito por el cual se escribió, y por eso me esfuerzo en cada una de nuestras lecciones de repasar y repetir los propósitos por el cual se escribió este libro. Aunque son varios, el esencial es que el apóstol Pablo está corrigiendo a una iglesia que al poco tiempo de haber sido eh, eh, transformados por el Evangelio, al poco tiempo de haber sido salvos por esta predicación de este Evangelio revelado, ellos fueron escuchando otras voces, les pareció o sintieron o les hicieron sentir que había pobreza en el Evangelio recibido, y vino gente a explicarle cosas más sofisticadas que a la vista podían ser más comprobables, y ellos empezaron a moverse de sus convicciones y terminaron escuchando y terminaron aceptando la idea de que el Evangelio inicial estaba incompleto. Así que el apóstol Pablo desarrolla esta carta para corregir, si se puede entender también, para reprender, lo hacen en varias partes, a estos Gálatas, y los llama necios, insensatos, tontos sería la palabra mejor usada en nuestros días, eh, para tratarlos y removerlos de esta falta de convicción que estaban teniendo en el Evangelio. La excusa era de que los judaizantes, algunos con muy mala intención que estaban entrando en la iglesia, estaban contaminando el Evangelio del reino diciendo que era importante para la salvación poder eh, cumplir con la incorporación al pueblo judío. Ellos tenían esta forma, y hasta el día de hoy la tienen los judíos, de pensar que quien no es circunciso no es parte del pacto, no es parte de las promesas de Dios. Sin embargo, nosotros bien sabemos que quien nos incorpora a los pactos, a la promesa y a la bendición es no Abraham, sino que la descendencia de Abraham. Usted debe recordar que el Señor le prometió a Abraham que tendría una simiente tan abundante que sería incontable, y le promete el Señor a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que ellos dicen ser hijos de Abraham, pero nosotros somos parte también de esa familia de Abraham por la incorporación no de la circuncisión como un acto, sino más bien por el aceptar a Jesucristo, quien es mediador de este nuevo pacto. Amén. Y para esto se escribió esta carta. El apóstol Pablo está argumentando su calidad de apóstol de Dios y la calidad del evangelio predicado, y está fundamentándolo en la siguiente idea. Él está diciendo que si el evangelio de él es revelado, entonces no le hacen falta modificaciones. ¿Cómo ha comprobado él o cómo está argumentando esta firma de Dios en su evangelio? Bueno, diciendo esencialmente que él lo recibió directamente de Dios. Y para eso está contándonos que no, en su vida, en su enseñanza y incluso en su transformación, no participó hombre alguno, sino que directamente el Señor. No tuvo iglesia donde congregarse para ser enseñado respecto a este evangelio.
no fue discípulo de algún apóstol de Jesucristo para aprender este evangelio, no participó ni conoció algún otro creyente que pudiera predicarle, como para decir, si pudiéramos pensar nosotros que hubo participación humana, podríamos decir entonces, bueno, puede ser que esa persona se haya equivocado. Bueno, el apóstol está diciendo, nadie me lo enseñó. De hecho, me lo enseñó Cristo mismo. Y ahora usa otro argumento que usó la semana pasada también, y nos menciona que fue varias veces a Jerusalén. Los estudiosos dicen que el apóstol Pablo viajó 5 veces a Jerusalén, entre 5 y 4 veces, hay por ahí alguna discrepancia. El apóstol solo menciona 2, pero en los otros libros se mencionan varias instancias y se puede pensar que viajó hasta 5 veces a Jerusalén. El apóstol, en este caso, está usando o está mencionando 2 de ellas y las usa específicamente para señalar que estas visitas, la primera fue demasiado corta y fue después de 3 años y fue durante 15 días. La segunda fue más larga y dice la palabra del Señor que, y él la está mencionando, y tampoco fue una visita larga, mire, fue después de 15 años, perdón, de 3 años, y él no tuvo el propósito de ir a aprender, sino más bien de ir a resolver un asunto. ¿Qué asunto? Justamente el asunto que hoy día le permite corregir a la iglesia de los Gálatas. ¿Dónde aparece este relato? En Hechos capítulo 15. Si usted va a Hechos, busquémoslo por favor. En Hechos capítulo 15, el apóstol Pablo menciona, ahí se menciona, Lucas está mencionando en realidad, de este viaje que hizo el apóstol Pablo con un propósito, y fue resolver un aspecto relevante, y es justamente el aspecto que hoy día estaba afectando a los Gálatas. Dice así, leo en el nombre del Señor, que es parte también del contenido de nuestro texto sagrado. Dice, entonces algunos venían de Judea y enseñaban, ¿a dónde? A la iglesia que está en Antioquía. Venían algunos cristianos que venían o que tenían un trasfondo judío, judíos que se habían convertido al evangelio, y venían a Antioquía, a donde estaba el apóstol Pablo, participando de una congregación activamente, y desde esa iglesia el Señor también lo llama a predicar el evangelio a otras latitudes. Pero en esa instancia dice que vienen judíos que venían de Judea a enseñar, dice, a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Lo dice literalmente el verso 15. Y dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, aquí se generó un debate bastante fuerte y bastante grande. Dice, no pequeña, es decir, grande, un gran problema. Se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. De eso está hablando el apóstol. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él fue a resolver esto, pero junto con ello tuvo la oportunidad de exponer secretamente en privado. Y aquí vamos a aprender al final algunas de las fórmulas que usa el apóstol Pablo para resolver los conflictos entre los hermanos y entre la iglesia. Conflictos doctrinales, digo, y de cualquier otra índole. Se entrevista en secreto, con ellos en confidencialidad, para exponer este asunto. Pero no solo para exponer este asunto, sino que además para exponer el evangelio que él estaba predicando. Dice en nuestra lección, vuelva a nuestra lección, por favor. Y el apóstol dice que se entrevistó con los principales, los que eran como pilares, como los que sustentaban la enseñanza y modelaban este evangelio para la iglesia central, digámoslo, porque allí partió la iglesia. Y aparece en el verso 9 las personas que le recibieron, que son Pedro, Juan y Jacob, que eran hombres principales. ¿Ah? Jacobo dice aquí, principales y que enseñaban a la iglesia. Así que les recibieron, y más arriba el apóstol Pablo habla de estos hombres, los que tenían reputación, dice, pero los que tenían reputación de ser algo, en el verso 6,
Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Es decir, no sé qué eran antes, pero ahora Él acepta lo que eran en el Señor y el apóstol se somete a ellos. Si usted ve lo que eran antes, o en relación al currículo humano, los otros eran probablemente un grupo de pescadores. Se describe a Pedro como un hombre del vulgo, o sea, una persona que, aunque tenían una formación espiritual como todo otro judío, no eran personas eruditas, eran personas corrientes que trabajaban, que se aplicaban en otras cosas. Sin embargo, Pablo, desde su infancia, se dedicó a ser un fariseo de tomo y lomo. Sin embargo, el apóstol no va a esas cosas y se somete a estas autoridades en la iglesia y sin considerar lo que eran antes, dice, lo que eran antes no me importa, porque Dios no hace acepción de personas, es decir, los acepto, los entiendo en la posición en que están y me sujeto a ellos. Y se presentó el apóstol a ellos. Y cuando el apóstol es oído respecto a su evangelio y a esta cuestión que él fue a preguntar a nombre de todos los hermanos que estaban en Antioquía, dice, sigue diciendo en el verso 7, bueno, en el verso 6 dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron, es decir, mi mensaje estaba completo, idéntico al que ellos estaban enseñando. Y sobre el asunto en cuestión, dice el apóstol, antes por el contrario, vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Es decir, no está diciendo que él predicaba para que no se circuncidaran y Pedro predicaba para que sí. No, está, y ni siquiera es una referencia a un grupo étnico, es a un sector geográfico. Es decir, Pedro le predica a los que están bajo el judaísmo en Israel, ahí estaban los de la circuncisión, y yo le predico a los que no tienen idea de estas cosas, que son los incircuncisos, los gentiles, o en los sectores de gentiles. Usted se da cuenta que el apóstol Pablo, aunque predicaba en los sectores de gentiles, siempre partía por las sinagogas predicándole a los judíos. Entonces se refiere a sectores geográficos. Dijo, a Pedro se le encargó predicar a los que están en Jerusalén y yo predico a los que están en territorios gentiles. Sin embargo, en el evangelio de ellos no había discrepancia. Tanto así que cuando el apóstol Pablo expuso este asunto, dice en el verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, o para los gentiles. Y reconociendo, mira, aquí viene la aprobación de parte, y aquí un argumento potente para el apóstol y defender este evangelio que le estaba entregando a los Gálatas. Los principales de la iglesia en Jerusalén, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, dice, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Una sola recomendación le hicieron y dice el apóstol que se esforzaron en cumplirla. Dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y este es un argumento potente. Así que el apóstol Pablo está diciendo, el evangelio que les entregué es real, es de verdad, me lo entregó el Señor, no acepta modificaciones. Dice, este mismo evangelio lo expuse ante los apóstoles. Primero, no me enseñaron nada, y segundo, aprobaron el evangelio que yo predico. Incluso en señal de hermandad y compañerismo, extendieron su mano y nos encomendaron en el amor de Dios a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Es decir, entendieron, y aquí una gran enseñanza, hermano, para con nosotros. Entendieron que aunque nuestro llamado es diferente, aunque somos diferentes en nuestra forma, en nuestro envase cultural incluso, no solo racial, sino que cultural, estamos llamados a ser uno. Y aquí es donde nosotros debiéramos aprender. Unidad no significa ser iguales. Unidad no significa que somos idénticos. Unidad significa que tenemos un vínculo común irrompible, incluso a pesar de nuestras diferencias. Note usted que el apóstol Pablo defendió con firmeza lo que creía, pero por amor a la unidad incluso estuvo dispuesto a exponer lo que creía para llegar a un consenso.
Y aquí es donde aparece la exhortación de esta semana que yo quisiera guardar en su corazón. En Efesios capítulo 4, verso 1. De hecho, el Señor nos ha hablado acá en casa respecto a esta lectura en estos días. Efesios 4, verso 1. Dice, yo pues preso en el Señor. El apóstol está preso, está en la cautividad en Roma. Dice, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, que sean dignos ejemplos o dignos representantes de este evangelio. ¿Cuál es la vocación que recibo? Bueno, la vocación de amor en que Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros y nos perdonó por gracia. Por lo tanto, nuestra forma de vivir y andar debiera ser agradeciendo esto y manifestando el mismo amor que con nosotros se tuvo. Es decir, esforzarnos por recuperar los vínculos, por mantener los vínculos. Aquí hay algo importante destacar. Nosotros sabemos que la iglesia es una porque Cristo el Señor nos salvó y hizo un solo cuerpo de nosotros. Así que la iglesia es una esencialmente porque Cristo nos incorporó a su familia. Pero el apóstol hace un constante llamado a la unidad. ¿Por qué hacer un llamado a la unidad? ¿Por algo que Cristo ya unió? ¿Será que nos falta algo? Lo que pasa es que en lo espiritual somos un solo pueblo, pero en lo humano el apóstol está muy consciente de que somos muy diferentes y que probablemente nuestra carne se va a oponer a esta unidad que el Señor ya generó en el vínculo en cuanto a la familia. Cristo nos va a salvar o Cristo nos salvó y cuando lleguemos a la presencia del Señor van a haber personas tan diferentes a nosotros en forma, en expresión, en cultura, en pensar y nos vamos a asombrar. Nos vamos a dar cuenta que somos uno por la gracia del Señor. Pero nosotros tenemos el deber de manifestar esa unidad que ya tenemos en Cristo espiritualmente, manifestarla en toda la expresión humana posible. Ahora, ser uno no significa que tenemos que ser idénticos. Y eso usted yo creo que ya se dio cuenta. No puede usted pretender, no puede usted pensar y creer que hemos dejado de ser uno porque sencillamente somos muy distintos o no estamos de acuerdo en algo. Si algo me enseña esta lección y el recuerdo del apóstol Pablo sobre lo que pasó en Jerusalén, es que la iglesia no siempre va a estar de acuerdo en todo, de que no todos vamos a alcanzar la misma luz respecto a algunas cosas, de que vamos a tener diferencias consistentes. Y eso no significa que hemos abandonado la unidad, pero sí significa que debemos esforzarnos para lograrla. ¿Ah? Y a pesar de llegar a consensos en las cosas importantes, hay otras cosas que no son tan relevantes. Todo el tiempo, hermano mío, todo el tiempo que usted peregrine y seamos congregación, va a aparecer gente que va a ser muy distinta. Y si usted me pregunta cuál es la gracia que más le pido al Señor, es poder lidiar con todas nuestras diferencias. Hago programas por este medio y probablemente hay mucha gente que no le gusta, lo discute. Bueno, ahora no tenemos de otra. Pero así con todas las cosas que en la iglesia se hacen. Hacemos una actividad, hay gente que la apoya, hay gente que no está de acuerdo, con muy buenos motivos, algunos con incluso argumentos muy espirituales. Es que esto pienso no le agrada al Señor, es que esto pienso no le agrada a Dios. Yo le pregunto al otro y piénsalo exactamente lo contrario, dice, es que esto sí le agrada al Señor. ¿Podemos decir que se rompió la unidad? ¿Podemos decir que entonces ya no soy parte del cuerpo de Cristo por eso? ¿O que mi hermano dejó de ser parte de mí en lo espiritual? Por ningún motivo. Quien nos escoge es el Señor. Y nosotros de allí en adelante, nuestro empeño debe estar en aceptar esa incorporación que Dios hizo de mí y del otro y esforzarnos por caminar juntos, lo más juntos posibles, comprendiendo y aceptando de que no somos todos iguales. Mire, los apóstoles dijeron, en realidad, el evangelio de Pablo es igual al nuestro, pero el llamado de Pablo es diferente. Él tiene su corazón puesto, Dios lo dirige y su pasión está puesta en la predicación hacia los gentiles. Y aparentemente a Pedro y a los demás le parecía muy cómodo, muy fácil y muy de ellos tener que predicar el evangelio y lidiar con los judíos, cosa que el apóstol ya no tenía muchas ganas. Entonces, ¿cómo el mismo evangelio
permite también la singularidad de cada persona, nos permite ser diferentes. En Efesios 4:1 que estamos leyendo, dice, el apóstol ruega a los hermanos que sean diligentes. Dice, os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad. Y aquí viene la forma en que nosotros debiéramos, o las herramientas que debiéramos usar para mantener esta unidad. Habla primero de que seamos humildes, ¿ah? Es decir, de un carácter gobernable, sin orgullo. Y dice luego, mansos. Mansos no significa falta de fuerza, ni de firmeza en lo que creo, pero significa fuerza controlada, fuerza bajo control. Le ponía este ejemplo a mis hijos, que probablemente el ejemplo de mansedumbre más grande que conozco es la del caballo. Tiene una fortaleza, una fuerza, un vigor. Un caballo, de hecho, se considera la medida de fuerza. Un caballo, se dice un caballo de fuerza, 2 caballos de fuerza, porque siempre ha sido un animal con mucha fuerza, pero él es un animal tremendamente manso o amansable. El, el caballo no le hace daño al ser humano y es gobernable porque tiene la capacidad de volverse manso y no quiere decir que es débil. Entonces, a eso se refiere la humildad, es decir, sin orgullo, sin altivez, sino buscando el bien común y la honra de Dios. Segundo, ser mansos, a pesar de mi pasión y mi convicción, ser capaz de sujetarme por amor a qué? A mantener la unidad. Dice luego el apóstol Pablo, soportándonos, mire esto, con paciencia. Cuando ya me habla de que tengo que soportar a alguien con paciencia, está diciéndome enseguida que es algo que no es grato. No es grato ni para mí ni para usted tener que soportar. Hay gente que no hay que soportarla, que es muy llevadera, que en realidad es un gusto, pero hay gente que hay que soportarla. Y la palabra me dice que por amor al vínculo yo debo soportarla con paciencia. Es decir, no solo con esfuerzo, sino un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo, pacientemente con un solo propósito, mantener el vínculo. Dice, con paciencia los unos a los otros en amor, es decir, que no sea una paciencia despreciativa, a este lo aguanto porque no me queda otra. No, 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 una paciencia en amor. A este lo aguanto porque es mi hermano, porque lo amo como el Señor me ama a mí. Y ese debe ser el envoltorio de todo, el amor. Luego dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, todos nuestros esfuerzos deben apuntar a vivir en paz los unos con los otros. Vivir en paz no significa arrancarme a mi rincón y usted al otro para que no nos veamos la cara y no tengamos que pelear. Eso no es paz, no hay paz en el corazón. No, debemos esforzarnos en mantener el vínculo con humildad, con mansedumbre, con paciencia, en amor. Solícitos en guardar el vínculo del espíritu, dice la unidad del espíritu, ¿sí? Mantener viva esta sensación de que somos un solo cuerpo. Y mire, aquí viene el apóstol Pablo a Jerusalén y no dicen, ¿y este quién es? Nunca lo vimos, nunca estuvo con el Señor, no vio ni un milagro. No, lo escucharon atentamente. Cuando escucharon la obra que Dios había hecho en él, aunque pareciera un ajeno, dice que reflexionaron y lo aceptaron y extendieron su mano y le dieron la diestra en señal de compañerismo, es decir, lo aceptaron. Mire, el apóstol Pablo practicando la humildad y la mansedumbre al someterse a estos apóstoles, aunque dice, aunque ellos nada me enseñaron, aunque no recibí de ellos nada, pero los reconozco. A ellos los llamó el Señor primero. Y lo dice en otra parte, hablando de los grandes apóstoles, él poniéndose al final de la lista. Y estos hombres tampoco le pusieron el pie encima y le dijeron, ¿tú quién eres? Sino que con humildad también, con mansedumbre, con paciencia, lo escucharon y lo abrazaron en amor, en compañerismo, y lo aceptaron. Y dijeron, bienvenido, sigue haciendo tu trabajo, ve a los gentiles, Dios vaya contigo. Solo les dicen, acuérdate de los pobres, y en lo cual el apóstol lo hizo diligentemente, aceptando la exhortación. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros cuando aparezcan estas cosas en nuestro medio? Solícitos en guardar el vínculo del Espíritu. Así que Dios nos dé la gracia, porque probablemente nuestra,
Mire, y ahora más que nunca, nuestro sistema, nuestra forma de trabajo va a ir cambiando tanto, 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 que espero que sepamos adaptarnos. Estamos enfrentando, hermano, quiero que entienda algo, cuando la palabra del Señor habla de la gran tribulación y la tribulación que viene al fin de los tiempos, hay consenso en los estudiosos de que esto dura son solo 7 años, es un tiempo pequeñísimo. Así que al final de los tiempos, los cambios que se desatarán serán vertiginosos. Cambiará nuestra realidad de un momento a otro, completamente. Y si nos vamos a estar aferrando a las formas, a los métodos, y vamos a estar en este sentido incapaces de modificarnos para poder predicar el Evangelio, vamos a estar en serios problemas porque vamos a romper el vínculo. Debemos entender lo que está pasando y las cosas a las cuales llegamos por consenso, porque es lo que deben hacer los creyentes cuando no estamos de acuerdo en algo, exponer nuestros razonamientos, nuestras convicciones, orar juntos. Dice en el libro de los Hechos que los apóstoles oraron, le preguntaron al Señor y la respuesta es preciosa, le dicen al apóstol Pablo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Mire usted. Es decir, fue un acto espiritual, llegar a consenso, rendir nuestros anhelos, nuestras pasiones en favor del bien del reino. Y cuando lo lograron, aceptaron. Esto no significa perder ni ganar, o no significa perder o ganar en lo humano. Solo ganamos cuando mantenemos el vínculo. Esto no significa aceptar cualquier cosa, no. Vamos a ver más en la otra lección cómo el apóstol confronta entonces a estos mismos grandes, porque no estaban siendo coherentes con lo primero que le dijeron. Les dieron una libertad al respecto, nadie los preocupe por esto, solo preocúpense de los pobres. Sin embargo, después ellos fueron contradictorios y ahí el apóstol fue firme y los encaró. Así que, hermanos míos, lo que hay que defender se defiende, pero no vamos a permitir que el vínculo se rompa, a menos que alguno quiera apostatar de la fe, pero en cosas que no tienen gran relevancia o que tienen que ver con interpretaciones. ¿Honra al Señor esto o no lo honra? Bueno, en eso hay criterios diferentes. Alguien dice, no, es que esto no es honroso, esto no le da gloria a Dios, esto sí, esto no. Mire, la iglesia ya ha peleado mucho por eso. El legalismo critica a la libertad en Cristo, y la libertad en Cristo trata de corromperlas, los liberales, y llevarlo a otro extremo. Y Dios nos manda a mantenernos en esa libertad. Las cosas que hay que defender se defienden hasta la muerte. Hablábamos de eso la semana pasada. Pero las cosas que no tienen trascendencia, o cuando surgen conflictos grandes, hay que acudir a la misma iglesia, sujetarse a ella y recibir la instrucción que el Señor quiera darnos. Nadie está autorizado para vivir aislado de la congregación. Hoy día no podemos estar juntos todos en el templo, pero hay métodos para estar presentes en la oración, en el compañerismo, que es muy importante. Ser uno significa esforzarnos por ser compañeros, caminar juntos. Usted me puede decir que no debes saber tu mano derecha lo que haga tu izquierda, pero es que tu hermano justamente lo que necesita muchas veces es sentirte cerca. Y no solo que ores en silencio y que nadie lo sepa. No, acércate a él. Esa es la obra que el Señor nos pide, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, que nos soportemos con paciencia. Así que Dios bendiga esta palabra, no quiero extenderme más. Hay algo que tenemos que aprender con estos métodos y es a controlar el tiempo. Dios bendiga esta enseñanza en sus vidas y sirva también para sus casas en este tiempo de tener que vivir grandes periodos de tiempo, todos encerraditos en casa. Probablemente necesitemos estas destrezas que el Señor nos está enseñando. Dios nos bendiga. Les saludo, mis hermanos, en el nombre del Señor y doy gracias al Señor por la enseñanza y nos ayuda el Señor a ser buenos alumnos y aprender y aplicar las enseñanzas de hoy. El apóstol, en medio de este libro en que está muy preocupado de corregir la herejía que estaba entrando y haciendo daño a la iglesia de los Gálatas, nos enseña también que las formas, aquellas cosas que no son principios fundamentales del cristianismo, nunca deben separarnos, sino más bien debemos darnos la mano en señal de compañerismo con aquellos que pueden ser diferentes a nosotros, por motivos culturales, por educación,
o simplemente porque Dios preparó para ellos otro tipo de ministerio. No debemos ser tan vanidosos y pensar que la revelación que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia es la única y todos deben ser iguales. El celo debemos guardarlo para defender aquellos principios fundamentales de nuestra fe. La salvación a través de Jesucristo, creer que Jesús es el Señor, el Hijo del Dios viviente, que vino a este mundo y que murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y que un día vendrá para aquellos que han creído en Jesucristo como el Señor. Esos para nosotros son principios fundamentales. Pero las formas, aquellas cosas que más bien se deben a la cultura o a la educación, esas cosas nunca debieran separarnos, nunca deberá ser un impedimento para aceptar a los hermanos en Cristo y amarles como Dios nos manda. Bueno, mis hermanos, le agradezco al Señor por permitirme por este medio poder aprender de su palabra, ¿cierto? Pues la lección del día de hoy, que realmente es maravilloso lo que el apóstol Pablo nos enseña cada día, pero hoy día me quedo con el aprendizaje de que Él nos enseñó y que el Señor a través de Él le dijo que somos uno solo en Cristo, ¿cierto? Que a pesar de, como explicaba nuestro pastor, que somos de diferentes caracteres, que debemos amarnos el uno con el otro. Y lo principal que me quedó esta palabra, que es la humildad. Quizás ahora en este proceso que estamos viviendo, que estamos aprendiendo a través virtual de su palabra, ¿cierto? Pero extrañamos quizás un abrazo, un cántico, una alabanza en nuestra iglesia, el poder abrazarnos. Pero hoy día esta palabra nos dice que debemos ser humildes y poder amarnos el uno con el otro, así como poder, ¿cierto? Y amarnos y poder expresar nuestro cariño. A pesar de que tengamos nuestras diferencias, ¿cierto? Pero debemos amarnos porque debemos llegar algún día a nuestra otra casa, como siempre lo digo, a nuestra casa que el Señor nos tiene preparada. Les amo en el Señor, nos extrañamos y espero pronto vernos, ¿cierto? Y le dejo un saludo a cada de mis hijos. ¿Alonso? Un saludo para el pastor y para la pastora y para todos los hermanos. Que el Señor los bendiga. Un saludo para todos nuestros hermanos. El Señor les bendiga, mi hermano. Me encomendaron este gran cariño para ustedes y agradezco al Señor. Los amo en el Señor. El Señor bendiga a mis pastores, a su familia, a todos mis hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza que el Señor nos ha dado en el día de hoy, que nos está llamando a la unidad, a ese vínculo irrompible. Somos diferentes en carácter o en lo humano, en la carne, pero como hijos de Dios, comprados a precio de sangre, somos hermanos en Cristo Jesús. Y es por eso que el Señor nos llama, ¿no es cierto?, a esa unidad, a ese vínculo perfecto. Y nos da a conocer cómo debemos de ser y comportarnos en esa unidad, en humildad, mansedumbre y paciencia en amor, viviendo siempre en paz. Les extrañamos, un abrazo y saludos para todos. Dios les bendiga. Hola mis hermanos, yo le doy gracias a Dios por la vida y la salud, le doy gracias a Dios por formar parte de este estudio bíblico. Muy contenta estoy y gozosa de ser parte porque me siento muy en comunión con ustedes. Nosotras les extrañamos mucho, desde Calcurrupe les mandamos muchos saludos y que el Señor les bendiga.